Damos la bienvenida al arquitecto Yesid Bonilla. Él es tecnólogo en dibujo arquitectónico, arquitecto, especialista en gerencia de instituciones educativas, magíster en bioclimática, profesor asistente del Departamento de Arquitectura y Diseño, director del programa de dibujo arquitectónico y de ingeniería, miembro del grupo de estudios de arquitectura y ciudad. Ha trabajado principalmente con CEMEX y en consultorías externas sobre procesos de diseño y su integración con la arquitectura bioclimática. Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la vivienda vernácula, ¿cierto? En la cordillera central de los Andes, en el páramo, ¿no? Y su relación con la sensación térmica de sus ocupantes, porque siempre hubo la inquietud de por qué en el páramo se construye con madera, ¿cierto? Además de que en el planeta hay 14 países que tienen páramo, 6 de ellos son colosos, son los capos que tienen la mayor porción de páramos en el planeta, y el capo de capos es Colombia, que mayor área de páramos tiene en el mundo. Entonces, ante esa inquietud, ¿por qué construyen con madera en el páramo? ¿Por qué la gente siente más calor con construcciones en madera? Nace la idea de este trabajo. Entonces el trabajo se desarrolló en el municipio de Murillo. Es un municipio que se encuentra a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura media de 13 grados centígrados y fundamentalmente su economía es agrícola. Encontramos allí como el punto principal la plaza, donde a partir de allí se desarrolla ese pueblo. Ese pueblo fue creado por colonos antioqueños que a mediados del siglo XIX se aventuran a colonizar y a conquistar inhóspitos lugares del país con el objeto de desarrollarlo de manera económica, con esa economía agraria. Entonces, pues es como el origen del municipio. En síntesis, las maderas que ellos utilizaron fue el cedro rosado, el encenillo, el comino y el chaquiro, y no utilizaron otros materiales porque no había nada más que conseguir. Lo que se conseguía, tierra y piedra, estaba muy lejos, y subirlo a la montaña a esa altura era muy complicado. Entonces construían con lo que había. Las construcciones son construcciones que se les denomina tabla parada, ¿cierto? A pesar de que llevan 148 años, es la casa que data con mayor antigüedad, siguen en pie. Lo más fabuloso allí es la técnica estructural, en donde toda su estructura está encajada. No existen puntillas, no existen hierros, simplemente son encajes que tiene la estructura, y las casas aún así llevan 140, 148 años en pie. Bueno, tenemos que involucrar a lo arquitectónico, a lo constructivo, debemos involucrar el factor humano, porque el ser humano ocupa un espacio, y esta mañana el arquitecto Saldarriaga hablaba de la sensibilidad y la sensación, y eso lo aporta el ser humano. Entonces, ¿cuáles son los aportes que nosotros le damos a los espacios? Entonces tenemos que analizar quién es el cuerpo humano, ¿cierto? Que es una maquinaria, que es la mejor máquina que se adapta a cualquier piso térmico, ¿cierto? Debemos analizar la tasa metabólica, el CLO, que es la resistencia de la ropa. Debemos tener en cuenta la carta psicométrica, la zona de confort térmico y la transferencia de calor o la transferencia de energía. Bien, criterios de selección. Entonces se encontró como primera medida con qué vamos a trabajar, con cuáles casas, con cuáles criterios. Entonces se trabaja con las casas que están en el marco de la plaza, que cumplan con unas condiciones mínimas, que tengan una orientación similar, que estén ubicadas de una manera similar con respecto al entorno, con respecto a vientos, con respecto a la asoleación, como lo estamos relacionando aquí. Algo importante, con ausencia de fuentes de calor interna, porque un televisor me genera calor, una estufa me genera calor, una lámpara me genera calor, y hay muchos instrumentos eléctricos y electrónicos que me aportan calor al espacio, que me lo calientan, y pues tampoco es la intención. El volumen del espacio interior que sea similar, ¿cierto?, en cuanto a área y a volumen, y la cantidad de personas que ocupan ese espacio. Finalmente se toma la decisión que el espacio a estudiar es la habitación. ¿Por qué la habitación? Porque es el lugar donde más tiempo se permanece dentro de ella. Hay que tener en cuenta de que Murillo es un municipio que es agrícola, y la gente construyó sus casas por su actividad agrícola, ¿cierto? No son casas de recreo.
Entonces ellos permanecen la mayor parte del tiempo afuera y solamente están en su casa durmiendo o van a su casa a dormir. Entonces por eso se toma la habitación como objeto de estudio. De las características, el legado de la tradición, el legado de la arquitectura tradicional antioqueña, las viviendas construidas en madera que se adaptaron perfectamente al clima y a la topografía, una magnífica propuesta estructural que ya lo comentamos, solo encajados, no hay puntillas, no hay nada allí dentro de su estructura, y estas construcciones, que es lo más fascinante de ello, hablándolo en temas patrimoniales, fueron construidos por maestros que nunca alcanzaron el título académico de maestros. El día a día los llevó a ese título, ¿cierto? Entonces es algo que para la época era algo de rutina, pero ahora es algo de admirar. Bueno, entonces dijimos que el centro del pueblo, en el marco de la plaza, tomamos esas tres casas, porque es que si tomábamos tres casas en posiciones o en localizaciones diferentes, entonces el sol nos afecta, nos va a dar unos resultados diferentes, al igual la incidencia de vientos, entre otras afectaciones. ¿Qué se hizo en el pueblo? Todo un inventario de qué era lo que había, ¿cierto? ¿Cuáles son esas casas? Para finalmente llegar a la conclusión que las tres que están en el marco de la plaza son las tres casas que vamos a estudiar. Se estudiaron esas tres, ¿por qué no la de la mitad? Porque era un hotel o es un hotel. Entonces, como había que instalar equipos para los análisis térmicos, no nos garantizaban la seguridad de que esos equipos estuvieran allí las 24 horas por 6 meses. Entonces se tomaron 2 periodos de tiempo para estudiar, se analizó el periodo de lluvias y el periodo de sequía para saber cómo era su comportamiento. Se hace un levantamiento arquitectónico de cada una de ellas en donde se sacan unos datos fundamentales de cada una de ellas, como área, altura de entrepiso, volúmenes, área de envolvente expuesta al exterior, cuáles son las caras de la casa que están expuestas a la acción del viento y del sol, ¿cierto? ¿Cuáles son esas áreas y el número de ocupantes entre ellas? Entonces, fíjese que son áreas todas y los datos son equivalentes, son proporcionales. Luego hicimos el análisis de incidencia solar, entonces miramos con la carta la mecánica solar, cómo es que funciona ya, cuál era la incidencia solar dentro de cada una de las habitaciones en distintas horas del día, la incidencia de vientos y la zonificación, qué pasa abajo, qué pasa arriba. Para las tres viviendas, antes era una casona, era una sola casa, con el tiempo la dividieron en 4, pero en el primer piso es comercio y en el segundo piso es vivienda. Después de tener esos datos, ¿qué se hace o qué se hizo? Entonces se hace una encuesta en el pueblo, se hace una observación, ¿cierto? Es un ejercicio de observación científica en donde miramos el tema de costumbres, qué pasa con la gente, cuáles son las rutinas. Tocó hacer análisis 24 horas y en distintos momentos, ¿cierto? Entonces a las 6 de la mañana qué pasaba en el parque, qué pasa a las 7, a las 8, qué pasa a las 10, a las 11 de la noche, 1 de la mañana, etcétera, para empezar a establecer y entender esas rutinas de la gente. Se acompaña esa observación con la encuesta, se hace todo el análisis de los datos que nos arrojan los termohigrómetros de cada uno de los lugares, porque en cada habitación se instaló un termohigrómetro que nos tomaba temperatura, nos tomaba humedad relativa y también nos tomaba iluminación al interior del espacio, la iluminancia. Se hacen cálculos también de la radiación solar. Esta tabla la facilita el IDEAM y nos dice a nosotros qué cantidad de luz solar está recibiendo el pueblo o el municipio a tal hora del día, ¿cierto? Entonces se hacen esos datos, hay que ajustar unos datos hora a hora de acuerdo a temperatura y a la humedad relativa. Los termohigrómetros se programaron para que nos tomaran o nos registraran datos cada 10 minutos. ¿Cierto? Entonces durante 6 meses, cada 10 minutos, esos equipos nos iban recolectando la información. Luego se hace todo un análisis para la carta psicométrica bajo un software que se llama Bioclimark, y finalmente el tema de vestuarios, analizar cómo se viste la gente. Entonces puntualmente nuestros ocupantes cómo se vestían, y ellos son los ocupantes de las 3 viviendas que nos dieron la posibilidad de poder instalar los equipos y hacer todo el estudio que se está presentando en este momento. Finalmente, la relación de cada uno de los datos, teniendo toda la información de campo, entonces se hace la relación y poder entender ciertas cosas. Hay un tema que es la comida.
Entonces, ¿por qué ellos allá toman sopa? Porque para todos caldo, desde el desayuno hasta la cena, ¿cierto? Entonces empezamos a descubrir y empezar a indagar un poquito más en ello y nos da como resultado lo siguiente. Entonces, primero que todo, se trabajó con una ventana de tiempo de 30 años para el tema climático del municipio y se encontró que el municipio de Murillo aumentó 4 grados centígrados con relación entre 1987 a 2017 en una ventana de tiempo de 30 años. Entonces se tomaron 2 periodos, agosto, septiembre, octubre, que es periodo de lluvias, enero, febrero y marzo, que es el tiempo 2, que es el tiempo de sequía. Entonces, para el tiempo de sequía, la misma situación, aumentó 4 grados centígrados el municipio. ¿Qué pasó con las casas? Entonces, en las casas nos muestra cada una de ellas lo siguiente. Entonces, se traza la amplitud térmica, que es la zona gris, y nos dice que para el primer periodo de agosto-octubre, las viviendas tuvieron este comportamiento con relación a lo que sucedió en el municipio. ¿Qué pasó en el segundo periodo, que es enero-marzo? Las casas todas se encajaron dentro de esa amplitud térmica. Esa amplitud térmica nos indica las temperaturas mínimas y máximas que se registraron durante esos 3 meses en estos horarios, porque eso era hora a hora. Entonces nos indica aquí que las casas en invierno, en el famoso invierno o en la época de lluvias, porque invierno en Colombia no existe, las casas fueron más calientes con respecto a la temperatura exterior. Para ellos, para la gente de Murillo, dicen que sienten más frío en verano que en invierno, ¿cierto? Y eso tiene una razón muy sencilla y es porque las nubes generan un bloqueo. Entonces las nubes protegen el municipio, por eso la incidencia directa de vientos fríos rebaja o se reduce. Hicimos el análisis de la zona de confort térmico. La zona de confort térmico está entre 19 y 24 grados centígrados. En la época de lluvia solamente la casa 3 logró en algún momento del día, entre las 11 y 4 de la tarde, 11 de la mañana y 4 de la tarde, logró entrar en esa zona de confort térmico, mientras que en el verano, en el tiempo de sequía, ninguna alcanzó esa zona de confort térmico. Entonces ya eso empieza a decirnos algo. Hicimos cruce de información de temperatura con humedad relativa y encontramos que esta franja, que es la temperatura general del pueblo, mínima y máxima, dejamos esa franja totalmente plana, nos indica de que las viviendas tuvieron un comportamiento en general que estuvieron dentro de esa zona, pero en algún periodo se sale de esa zona y estuvieron mucho más cálidas, que coincidió con la baja de humedad en el ambiente. Cuando la humedad relativa baja, hace que el espacio se caliente, es una relación inversa, porque el aire tiene agua y el agua nos ayuda a refrescar. Si estamos en un lugar frío y le agregamos más agua, sentimos más frío, es nuestra sensación térmica. Lo mismo sucede acá. Entonces encontramos en el periodo de enero, fíjense que el comportamiento es casi que similar, pero en invierno la humedad relativa fue más alta porque había más agua en el ambiente. El tema de alimentos, entonces nos tocó entrar a revisar los alimentos que consumían, ¿cierto? Porque es que hay que agregarle el factor humano. Entonces encontramos que la dieta de ellos, en general, para el desayuno es esto, para el almuerzo es esto y para la cena es esto, ¿cierto? Encontramos que ellos consumen esto de acuerdo a la ración, entonces consumen esto en kilocalorías y también empezamos a hallar las personas qué edades tenían, cuál es su talla, la talla, la estatura, y con base en eso calcular la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la energía mínima que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione, para mantenernos vivos, ¿cierto? Entonces es como decir, es la energía que necesitamos para dormir. Dormimos, no estamos activos, pero nuestro cuerpo está en otro tipo de actividad. Y para que esa actividad funcione, necesitamos un gasto energético, que es lo que se representa como tasa metabólica. La actividad diaria, ¿a qué se dedica cada persona? Esto lo establece la norma ASHRAE 55, establece que de acuerdo a una actividad, cuál es ese valor que tiene cada uno de ellos y el gasto energético diario. Entonces lo que se hace es sumar esto con lo que aparece aquí, con los 3.137, y nos da entonces la diferencia entre los dos, nos da lo que nos sobra o lo que nos hace falta para nuestra energía.
La ropa, ¿cierto? Entonces, la ropa, ¿cuánto nos protege? Entonces nos tocó hacer cálculos. ¿Usted qué, cómo se viste? Primero hacer la encuesta. ¿Cómo se viste? ¿Qué usa? Etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos todos los cálculos, las cuentas, y encontramos aquí también la ropa con la que en la cama ellos se cubren. ¿Cuál es la resistencia térmica que genera la ropa de cama? ¿Cierto? Porque nos ponemos una cobija, nos ponemos una sábana, etcétera. Finalmente, los consumos energéticos al dormir, y se trabajaron 4 horas al día, 4 de la mañana, 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Con eso garantizamos en horas de la noche que la gente estaba dormida. Y a esa hora tocaba ir a verificar, con ese frío bárbaro, verificar que la gente sí estuviera cumpliendo con la actividad que uno buscaba o con la que ellos decían que era dormir. Las cartas psicométricas, ninguna de las casas está dentro de la zona de confort. Entonces ya ahí nos muestra algo, que algo está sucediendo dentro de la casa. ¿Qué nos dice esta radiación incidente, este mapa? Que la mayor cantidad de energía se está recibiendo en la cubierta. Aquí nos dice sobre plano horizontal con cielo despejado. Entonces la mayor cantidad de energía entra sobre la cubierta y de ahí se va degradando de acuerdo al plano de la vivienda sobre el cual tiene esa incidencia energética. ¿Qué pasó acá en el primer trimestre? Ya cuando empezamos a hablar de energía, porque entonces encontramos los vatios. ¿Qué pasó con la acumulación de energía dentro de la casa? Resulta que la baja más dramática que sucede es en el mes de septiembre con la casa número 1, entonces, o con la habitación número 1, y vuelve y aparece aquí en el mes de agosto. ¿Qué pasó? Cuando entramos a analizar y a revisar la situación, encontramos de que la gente abría el postigo de la ventana o de la puerta de su balcón, lo abría a las 10 de la mañana. Por eso la caída tan estrepitosa de la temperatura. Cuando se abre el postigo, lo que sucede es que entra el aire frío y nos bajó la temperatura radicalmente. Lo mismo sucede aquí, hay unos picos altos, entonces estos picos altos que suceden a las 4 de la tarde es porque la casa nunca se le abrió el postigo y la energía que se almacenó en el espacio entonces se concentró y tuvo su pico más alto a las 16 horas. Bueno, casa, habitación 2, ahí la comparación por periodos, periodo de lluvias, periodo de sequía para cada una de las viviendas. La carga energética o la carga térmica de las personas, nos tocó entrar a hacer cálculos. Entonces, miércoles, ¿qué hacen las personas? Entonces, ¿cuánto tiempo del día están dentro de la habitación? Entonces, aquí está. ¿Quiénes son? Adulto mayor, adolescente, joven, ¿cuántas horas permanecen en la habitación? ¿Cuánto tiempo sentados, durmiendo o haciendo ejercicio dentro de la habitación? ¿Cierto? Los abuelos, ellos dicen que antes de acostarse, ellos se acuestan a las 7 y hacen oración. ¿Cierto? Y se organizan y se acuestan a dormir, entonces más o menos es un tiempo de 1 hora sentado en la habitación y el resto es en reposo. Se hacen los cálculos, ¿cierto?, de la carga total energética que tiene cada habitación y se encuentra que la madera tiene una resistencia o un coeficiente de conductividad térmica de 0.13 vatios metro cuadrados por centígrado, ¿cierto? Entonces la madera tiene muy buena resistencia térmica. ¿Cuál fue el problema que se encontró aquí? Entonces, uno de los problemas es el espesor, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver. Finalmente, ese ejercicio lo relacionamos. ¿Y qué pasó? Para la habitación 1, entonces hubo una pérdida de energía de 45 kilovatios, ¿cierto? Y una ganancia de energía por 25 kilovatios, ¿cierto? Y el aporte de los humanos está aquí cuantificado. Cada casa, este es el aporte de los humanos, de la energía que los humanos le aportaron al espacio, y en general la diferencia de energía perdida en el primer trimestre de las 3 habitaciones fue de 47 kilovatios para el periodo de lluvias y de 61 kilovatios para el periodo de sequía. Bueno, conclusiones, entonces las 3 habitaciones presentan temperaturas bajas en horas de la noche, pudiendo mejorar las condiciones térmicas mediante la aplicación de estrategias bioclimáticas para el control de estrés por frío. Eso se debe a que al espesor. El espesor de la madera es de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, si se puede engrosar esos muros, mejoramos la resistencia térmica, ¿cierto? Esa resistencia térmica que tiene el concreto está en 0.80, por eso ese material no nos funciona, ¿cierto? Para climas fríos el concreto es el peor amigo o el mejor enemigo.
igual que el ladrillo. El ladrillo está en punto 81, mientras que la madera está, como lo veíamos, en punto 13. Bueno, encontramos que las costumbres en la forma de vestir y alimentarse influyen en esa sensación térmica. Entonces, ¿por qué en el páramo ellos están comiendo o toman sopas, etcétera? Porque es que hubo una migración cundiboyacense y los cundiboyacenses o los boyacos tienen esas costumbres y se llevaron esa costumbre a mediados del siglo pasado para Murillo. Entonces los paisas adoptaron las costumbres esas costumbres alimenticias. Listo, yo creo que ya se me acabó el tiempo, jefecito. Listo. Ok, muchísimas gracias. Y mucho por contar, pero ya es por delante. Gracias.